estamos arrancando. A ver quién es el primero que se conecta. Vamos a ver. A ver, el primero. No, uy, me apareció un cartel ahí, no veo nada. A ver quién es. Estamos medio vagos, ahí estamos, hay dos conectados. Bueno, vamos arrancando. Vamos arrancando en este cuarto, creo, quinto. Hola David, buen día. ¿Cómo estás? A ver, esperen que estoy acá compartiendo algunas cosas estoy. Cancelar. A ver, paren un cachito, tengan paciencia, ¿sí? A ver, acá, esto sería así, y esto sería así. Y ahí estamos. Muy bien, estamos arrancando con este cuarto, quinto, episodio de Café con Fe. Hola Jime. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bueno, estamos viendo. Yo tengo un delay acá abajo en el cosito que tengo, entonces no puedo llegar a ver. Lo pongo para ver los nombres de quienes se conectan, pero no me lo permite ver. Porque como estoy transmitiendo de un lado y tengo abierto el otro, entonces ahí se le complica. ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal Marcela? Hoy vamos a estar hablando, para ya ir metiéndolos en tema, porque es interesante. ¿Qué tal Marcela? Que puedan escuchar el proceso de la enseñanza completa para poder entenderlo. Hoy vamos a estar hablando de ventanas de Overton, ¿sí? ¿Qué es esto, ventana de Overton? Una ventana de Overton es un proceso mediante el cual algo que era absolutamente impensable se convierte en algo que hasta puede llegar a ser o es muchas veces legal. Entonces hay todo un proceso que se da mediante el cual estas cosas suceden. Por eso uno se pregunta cómo es que hoy tenemos algunas leyes que son tan disparatadas, ¿no? Que son fuera de lógica y fuera de justicia, ¿sí? Porque la ley y la justicia muchas veces no están equilibradas. Por ahí estaba, me parece que estaba Eli Rodríguez, esa abogada, podría estar tal vez haciendo algún pulgar así o así, con respecto a esto. La ley no siempre refleja la justicia. Y para que la ley no refleje la justicia, tiene que haber un proceso de legalización de cosas que no son correctas. Y para que este proceso de legalización de cosas que no son correctas suceda, tiene que haber todo un proceso previo para poder estar instalado en el consciente de las personas. Ahora, ¿cuándo se puede dar esto? Tiene que haber un montón de condiciones para que esto se den. Buenos días a todos los que van llegando, voy saludando. Todavía no entramos en profundidad en el tema, siempre le vamos dando tiempo, 5 minutos, 10 minutos, menos, 5 minutos. A los que vienen de lavarse la cara, los dientes, ¿sí? ¿Cuál es el entorno que posibilita esto? Por ahí atrás se abre la puerta, no quédense tranquilos, no están endemoniada la casa. Es Anabela por ahí atrás. A ver, Ana, una mano. A ver, ¿dónde estás? A ver, Anita. A ver, la gente está mirando. Ahí está, me tengo que correr para que... Lo primero que necesitamos es una sociedad con principios débiles. Una sociedad que no tiene valores, una sociedad muy radicalizada no permite que esto suceda. Una sociedad muy, muy firme en sus principios. Y por otro lado necesitamos líderes naturales, o sea, líderes que no presten atención, líderes que no ejerzan el liderazgo, ¿sí? O sea, cuando, por ejemplo, no estoy acusando a nadie, nadie empiece a enojarse. Cuando la iglesia, el liderazgo espiritual de una nación, no es un liderazgo muy firme, muy fuerte de las cosas malas que se vienen, cuando no anticipamos, porque no, hay que esperar, hay que ver lo que sucede, porque y la iglesia no se pone en ese rol
profético que tiene, entonces permite que todo esto suceda. O sea, yo, para mí, y siempre lo he dicho, pido perdón porque por ser parte de la iglesia hemos permitido, hemos callado o no hemos gritado lo suficientemente fuerte para advertir acerca de los males que vienen, ¿sí? Y es nuestra tarea. La iglesia ha sido puesta como atalaya para la nación. La iglesia es la que tiene que, cuando ve venir el mal, advertir: nación, patria, país, cuidado, esto que viene trae un perjuicio. Cuando, por ejemplo, la iglesia, estoy hablando como autoridad espiritual, no lo hace, cuando la justicia no lo hace, cuando la autoridad política, cuando el liderazgo político no lo hace, de hecho muchas veces es cómplice de todo eso, entonces este proceso se puede desarrollar sin ningún inconveniente. Y por otro lado, se trabaja mucho con la ignorancia, con la ingenuidad, más que ignorancia yo diría ingenuidad de las personas. No hay nada más maravilloso para avanzar con el mal que tener un enemigo ingenuo, ¿sí? Y nosotros creemos que la ingenuidad es una virtud. Y Jesús, cuando habla, dice: ustedes tienen que ser ingenuos como niños, pero astutos como serpientes. O sea, tenemos que ser ingenuos en la maldad. Hola Marquitos, ¿cómo estás? Buenos días para mí. Para vos buenas tardes, para mí buenos días. Marquito nos escribe desde Portugal. Marcos, un amigazo, como lo quiero, como lo extraño, a él y a toda su familia. Decía, cuando nosotros creemos que esa ingenuidad es una virtud, entonces seguimos generando ingenuidad en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros amigos. Si somos líderes de una iglesia, en nuestra iglesia, entonces decimos: no, tenemos que ser ingenuos porque eso es lo correcto. Y la verdad es que no. Tenemos que tener la astucia para poder ver venir el mal y prevenirlo. Poder advertir a las personas, a los que están a nuestro alrededor, a los que están, digamos, a las personas a las que influenciamos, poder advertir de esto. Ahora, cuando estas condiciones se dan, cuando tenemos una sociedad débil en sus principios, una sociedad demasiado permeada por antivalores, una sociedad demasiado cosmopolita, como por ejemplo las grandes ciudades. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad cosmopolita, hay cantidades de personas de diferentes pensamientos, con diferentes ideologías, de diferentes naciones. Entonces eso hace un crisol. Claro, lo decimos y suena hasta bonito. Ay, qué lindo, es un crisol de razas, es un crisol de ideas. Y la verdad es que eso lo que hace es una sociedad sin principios. Una sociedad demasiado abierta a todos los pensamientos. No es una sociedad abierta a los pensamientos, es una sociedad sin basamentos firmes. Porque una cosa es aceptar que una persona sea diferente. Y otra cosa diferente es no saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando una sociedad no tiene principios firmes, ¿sí? Cuando una sociedad tiene líderes en diferentes áreas que no ejercen su liderazgo de manera responsable, que son descuidados, que siempre esperan hasta último momento, y cuando una sociedad tiene una gran ingenuidad de quiero ver qué es, ¿sí? No me importa, bueno, voy a ver, total. Entonces ahí es donde se produce este proceso del cual voy a hablar hoy, que es llamado ventana de Overton. Y para poder hablar de ventana de Overton tendríamos que tomar un ejemplo, y yo las veces que oí hablar de ventana de Overton, oí hablar siempre del mismo ejemplo, que sería el más fácil para hoy hablar, porque es el que conozco, pero lo quiero modificar. El ejemplo del que siempre oí hablar es el ejemplo del canibalismo, ¿sí? Si ustedes buscan ventana de Overton, van a ver que siempre hablan, aquellos que la explican, que en realidad son 2 o 3 nomás que hablaron, y después todos se sacan información de ahí, hablan mucho de canibalismo. Yo no quiero hablar de canibalismo, ¿sí?, como algo impensable. Quiero hablar de algo que va a sensibilizar muchísimo más, que es pedofilia. Nadie, en su sano juicio, y quiero remitirme, por supuesto, a mi país, Argentina, Buenos Aires, y seguramente la enorme mayoría de los que están viendo considera la pedofilia como algo absolutamente impensable. Inclusive, cuando vos hablás, digamos, de manera pública con los movimientos más radicales, feministas,
feminista, LGBT y todo eso te dicen que eso es una locura y todo. Lo cierto es que de algo que nunca se hablaría, como la pedofilia, que es una mala palabra, el primer proceso es convertir algo impensable en algo que es radical. ¿Cómo se hace esto? Empezás a hablar del tema, lo empezás a imponer. Nunca se hablaba de pedofilia, ahora ya se habla de pedofilia. Incluso se habla por algo que está mal, pero se habla de pedofilia. Hay algunos foros, algunos encuentros que empiezan a emitir informes de que la pedofilia, de que tenemos que tener en cuenta que es la cultura en algunos lugares, porque hay que ver, y se empieza a ver la pedofilia como algo radical. Nunca nos afectaría a nosotros, es algo absolutamente radical. Dejó de ser algo impensable y ahora es algo radical. Cuando algo es algo que ya está mal, es algo que existe. Si cuando algo no existe, no se habla. Pero cuando se empieza a hablar de algo, aún para decir que está mal, aún para decir, buen día Diego, ¿cómo estás? Aún para decir que es algo radical, ya está instalado y ya está abierta la mesa de diálogo, la mesa de debate, aún para decir que está mal. Porque si es necesario decir que está mal, es porque en algún punto alguien parecería suponer que está bien, ¿sí? Buen día, Dieguito, están con Meli ahí. Bueno, cuando termino voy a ir a hacer eso que habíamos hablado, a buscar las bolsas para después poder repartir, ¿sí? Una vez que logramos que esto que antes no se hablaba, que era impensable, que era nada, material prohibido de diálogo, se convierta en algo radical, comienza el segundo paso, que es acusar de intolerante al que no hable del tema. Si vos no querés hablar del tema, vos sos un intolerante, porque tenés que aceptar que en Kazajistán, estoy poniendo un ejemplo, no sé si sucede, los hombres se casan con niñas, o en Irak, o en Irán, yo sé que hay varios países de allí de Medio Oriente que es natural o para ellos, o que está permitido, que es legal, que es común, que los adultos se casen con niñas. Y no estoy hablando, cuando hablo de niñas, no estoy hablando de 17, 16 o 18 años, lo cual también está mal, sino que estoy hablando de niñas de 11, 10 y hasta 9 años. Entonces, claro, vos sos un intolerante si no hablas de esto, porque es algo que está sucediendo. ¿Cómo no vas a hablar de algo que sucede en el mundo? Y empezamos a cambiarle el nombre, porque pedofilia suena feo. Entonces empezamos a ponerle algún nombre mucho más tranquilo, mucho más romántico. Sí, por ahí han surgido algunos nombres, no, se me borraron de la cabeza, pero a medida que vayamos hablando seguramente se me van a recordar. Si alguno lo tiene, me lo escribe, lo digo sin problema. ¿Sí? Pero hay algunos nombres que le han ido poniendo a la pedofilia, ¿sí? Amor por los niños y una cantidad de estupideces. Claro, para que el debate se vaya tornando menos desfavorable a esto que es radical, o que era radical, y que ahora empieza a ser aceptable. ¿Por qué? Y porque es algo de lo cual hay que hablar, es algo que existe, en realidad es algo que no estaría tan mal, en realidad no hablar te convierte en un intolerante, el intolerante sos vos, porque es algo que... Y empezamos a hablar y empezamos a aceptar como tema de conversación algo que era inaceptable, por completo inaceptable. Una vez que volvemos este tema como algo aceptable, entonces necesitamos que ya no solo sea aceptable, sino que tenga un nivel de sensatez, que sea algo, bueno, no está tan mal. Entonces empezamos a justificarlo a través de los casos extremos que existen, ¿sí? Bueno, pero en Irak o en Irán, o en Kazajistán, o en donde quieran, esto ha dado lugar a familias que hoy están formadas,
y esas niñas han crecido bien. Muchas niñas eran víctimas de abuso de parte de los padres, pero al casarse ya pasaron a tener un solo hombre y empezamos a justificar el por qué sucede. Ya no solamente hablamos del tema, sino que nos parece en algún punto, y es lógico, vos imaginate una chica que vive en la pobreza, una piba de 12 años que ya ha madurado, que ya ha crecido, que vive en extrema pobreza, así te dicen, que vive en extrema pobreza, que no tiene para comer, que son 15 hermanos, los padres la hacen trabajar, en muchos casos la prostituyen. Y por lo menos ella está con un hombre, se va con un hombre adulto, mayor, responsable, con trabajo, con dinero, y él la cuida. Empezamos a justificar que en algunos casos, y esta cuestión de la pedofilia, que ya no se llama más pedofilia, sea aceptada. Empezamos a decir que necesitamos respetar esas minorías, porque ellos deciden vivir de esa manera y tenemos que respetar a las minorías, tenemos que respetar a esos adultos a los cuales les gustan los niños y tenemos que respetar a esos niños que quieren vivir con los adultos. En definitiva, los niños tienen libertad. Si acá en nuestro país, a partir de los 13 años, 12 años, pueden ir al médico solos, imagínate que ya tienen un grado de libertad. Si a los 16 años se pueden hacer un cambio de sexo sin pedirle permiso a los padres, imagínate que si a los 16 se pueden cambiar el sexo, ¿qué diferencia hay con que a los 16 se vayan a vivir con otro hombre? No hay diferencia. Así que empezamos a volverlo sensato, empezamos a hablar del respeto a las minorías y empezamos a poner cantidades, números y estadísticas que son sacados de cualquier lado que se nos ocurre, pero que lo decimos tanto o lo dicen tanto que la gente lo empieza a creer. La gente dice, che, mirá, uy, yo no sabía. Entonces te empiezan a decir, no, porque hay un 20% de niñas que son abusadas y de ese 20% el 80% encuentra como único medio de liberación el casarse con un adulto. Y vos decís, che, claro, pobre las pibas, hay que hacer algo por estas pibas. Entonces vos ya lo ves realmente como algo sensato, como una salida, como una alternativa a esas pobres chicas, o en el caso inverso, en los pobres pibes, que tienen que salir de la condición del trabajo infrahumano, de cantidad de cosas, de pavadas que se inventan, que se dicen, y que esta sociedad ignorante, manipulable, con líderes irresponsables y con líderes espirituales irresponsables, una sociedad débil en sus principios, lo empieza a escuchar y lo empieza a aceptar y lo empieza a tomar como, bueno, debería ser así. Una vez que esto es sensato, necesitamos popularizarlo. Ya ahora no es sensato solamente, ya no es algo para una salida para unos pocos. Ya ahora debe ser una moda. Entonces empiezan a salir a la luz, se empiezan a mostrar en televisión actores, actrices, periodistas, personalidades importantes del medio que han adoptado la pedofilia, que era impensable, que después fue radical, que después fue aceptable, que después fue sensata, ahora la empiezan a mostrar como una alternativa de vida extraordinaria. Y te empiezan a hablar de las bondades de esta pedofilia. Y sale la nena que ahora ya tiene 18 años o 17, que está casada hace 3, y claro, te muestran una piba de 17 años con un cuerpo formado, y vos en tu mente decís, no, pues esta chica ya está grande, y está casada con un señor, iba a decir algo, no puedo, con un señor de 30, sí, con un degenerado de 30, y la chica te cuenta las bondades de haber vivido con él, de que él le salvó la vida, y este tipo de 30, que es famoso, que es un actor, fachero, lindo, rico, interesante, te dice, no, porque yo la amo, porque es amor verdadero, y porque ella me ha hecho feliz, y claro, la gente manipulable, ignorante, sin principios, sin valores, sin una iglesia que advierta, sin un liderazgo moral que advierta, dice, che,
esto no está tan mal, mirá, esta chica era una piba infeliz y ahora es una mujer completa, ahora es una mujer plena. Empezamos a celebrar y esto se vuelve algo popular, ¿sí? Se empieza a instalar el tema y en todas las series que vas a ver una pareja así. Y en todas las novelas vas a ver una pareja así. Y en todos los noticieros van a hablar de una pareja así como un caso exitoso en la vida. Y todos los salames aplaudiendo la pedofilia. Esto es lo que sucede, este es el proceso, esta es la insensibilización que se va produciendo en la sociedad. Ya el tema dejó de ser tabú, ya el tema dejó de ser, ya directamente, no es que sos un intolerante por no hablar el tema, sos un intolerante por no aceptarlo en tu vida. Ya no es que sos un intolerante porque no querés dialogar acerca de la pedofilia. Ahora sos un intolerante solamente por no ser un pedófilo. El hecho de no ser un pedófilo te convierte en un intolerante, en un radical, en un dinosaurio. Y una vez que todo está armado, una vez que toda esta plataforma está producida, una vez que tomamos un tema impensable, que empezamos a hablarlo, que lo convertimos en radical, que empezamos a debatir y lo convertimos en aceptable, que empezamos a hablar de casos donde ya existe y lo convertimos en popular, y que empezamos a hablar de casos que vemos nosotros a diario y lo convertimos en algo maravilloso, entonces falta el último paso, que es que esta gente, que todos estos promotores, que todo este grupo, esta élite de depravados que ha logrado este proceso, empieza a hacer lobby. Y el lobby impacta en lo político. Empiezan a presionar a los poderes políticos. Porque claro, ¿el político qué quiere? Votos. Y si lo que ellos están proponiendo es popular, indica que el político que está a favor de legalizar eso va a ganar votos. Al político lo único que le interesa es permanecer en el poder. Primero, porque tiene una adicción al poder. Y segundo, porque ese estrato de poder es el lugar donde puede seguir afanando, donde puede seguir currando. Entonces, claro, el tipo no le importa lo que vaya a legalizar, mientras eso le genere una imagen favorable, una imagen positiva. Por eso es que cuando, digamos, reclamamos algo, el salir y reclamar y mostrar una multitud diciendo no queremos que esto sea ley, tiene un impacto poderoso. ¿Por qué? Porque el político mira en factor de votos. La única palabra que desestabiliza al político es la palabra voto. Él cuando van a ver por qué ley va a votar, es mentira que él va a analizar el principio. Habrá alguna excepción. Pero en términos generales, una enorme mayoría de políticos, lamentablemente, no analiza la ley para ver si es buena o es mala. Él agarra a sus asesores y no les dice, analícenme esta ley, no. Vayan a la calle, vayan al campo y averigüen cómo viene la balanza, qué hay más gente, a favor o en contra. Una vez que tienen eso, van a negociar, a ver, ¿cuánto me dan por votar por sí? ¿Cuánto me dan por votar por no? Esa es la política. Entonces, claro, una vez que esto está popularizado, una vez que es algo instalado en el debate público, en la charla, en el hablar público, entonces se exigen la, primero, despenalización de la pedofilia. Vos no podés meter preso a alguien por haberse enamorado de una chica que es menor. Y te ponen el ejemplo, no te van a poner el ejemplo del tipo de 40 que quiere tener relaciones con una nena de 8, no. Te ponen el ejemplo, el muchacho de 21 que está enamorado de la chica de 17. Y te muestran la pareja y vos decís, sí, la verdad es que es una locura que el pibe vaya preso porque está con una chica. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O de 23 con una chica de 17, tiene que tener 5 años de diferencia. De 23 con una chica de 17. Entonces, claro, vos lo ves como algo que es ingenuo, ¿no? Y aparte toman esos casos y empiezan a primero despenalizarlo y después
legalizarlo. Entonces ya terminan habiendo subsidios para parejas pedófilas, beneficios para que compren la casa, beneficios para adopción de hijos y qué sé yo, cuánta cantidad de imbecilidades y de injusticias más que suceden en nuestra sociedad. La Biblia dice, ¡ay! De aquel que a lo bueno dice malo y a lo malo dice bueno. Y vivimos en una sociedad donde estamos diciéndole bueno a lo que es malo. Una sociedad donde legalizamos lo injusto, legalizamos la perversión. Porque este proceso que estuve explicando en los últimos 25 minutos, 20 minutos, es lo que se ha desarrollado por años. Por años. Entonces tomaban un tema, se tomaba un tema particular, lo sacaban del anonimato, del impensable, lo sacaban y decían, tenemos que imponer esto. Y ahí lo colocaban como algo radical, como algo aceptable, como algo sensato, como algo popular y por último como algo político. Analicen el proceso que llevó la futura, Dios quiera que no, pero muy probablemente suceda, la futura legalización del aborto y van a ver que es este proceso exactamente igual. Esto es lo que sucedió. Eso se llama ventanas de Overton, no es un invento mío, no soy un erudito, simplemente es algo que he estudiado, que conozco, porque es necesario conocer cómo se mueve, cuál es la estrategia del enemigo para poder luchar contra él. Y quiero llamar a la reflexión, a que puedas entender que no todo lo que dicen que es legal está bien. Es legal que un hombre se case con un hombre y no está bien. Es legal que una mujer se case con una mujer, pero no está bien. Posiblemente sea legal que una mujer asesine a su hijo, pero no está bien. Las cosas legales no necesariamente son cosas que están bien. Las cosas legales son cosas que han aprovechado una sociedad débil, una sociedad sin principios morales, una sociedad manipulable, una sociedad ignorante, ingenua, una sociedad con líderes irresponsables, una sociedad que tiene una iglesia que permanece en silencio y que es con ese silencio cómplice de la perversión, de la corrupción. Una sociedad con una casta política corrupta ha permitido que hoy sean leyes cosas que no están bien. Y yo quiero llamarte a reflexionar acerca de que tu vida esté alineada. Por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque la justicia de los cielos no es igual a la justicia de la tierra. Y si nosotros queremos que el cielo reine sobre la tierra, no podemos regirnos por la justicia de la tierra, sino por la justicia de los cielos. Estoy absolutamente convencido que vivir de acuerdo a la justicia de los cielos no te va a hacer transgredir leyes de la tierra. Pero hoy necesitamos alinearnos con la justicia de Dios para que sea el cielo reinando sobre la tierra en nuestra casa, el cielo reinando sobre la tierra en nuestra vida, el cielo reinando sobre la tierra en nuestra economía, el cielo reinando sobre la tierra en nuestras iglesias, el cielo reinando sobre la tierra en nuestras ciudades, en nuestras provincias y en nuestras naciones. Pero para que el cielo reine sobre la tierra, nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y no la justicia humana que, como bien pudimos ver, está muchas veces completamente pervertida. Me gustaría que tengamos un minuto de oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te quiero dar gracias por este tiempo, por este café que hemos podido compartir, por esta charla, esta enseñanza, este diálogo. Te pido que bendigas a cada una de las personas, de los hermanos, de los amigos que nos están sintonizando, que están conectados en esta transmisión. Te pido que tu bendición llegue a ellos y que podamos entender este proceso de insensibilización que el enemigo ha utilizado, está utilizando y utilizará para poder legalizar, popularizar y legalizar cosas que están en contra de los principios morales,
y espirituales que deben regir nuestra vida. Señor, ayúdanos a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Gracias te doy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a todos los que han sintonizado, los que han estado en esta transmisión. Les mando un abrazo grande. Hoy 19 horas para aquellos que nos sintonizan. Tenemos el devocional como todos los días. Realmente hoy es el día de que se celebraría Pesaj. Hoy es el día en que, si vamos al calendario hebreo, Jesús estaba compartiendo la cena con sus discípulos y después fue juzgado y asesinado. Pero nosotros vamos a celebrar el Pesaj el día viernes, ¿sí? Nos vamos a ajustar en el calendario, pero sí, hoy es el día. Así que bueno, que el Señor nos permita reflexionar acerca de esta muerte extraordinaria que vino a cambiar la vida de toda la humanidad. Un abrazo grande para todos. Abrazo, Emi, ahí te veo que está sintonizado. A los que no saludé, ahora los saludo, me pongo a escribir y saludo para todos. Que Dios los bendiga. Recuerden que el viernes tenemos Pesaj a las 20 horas, vamos a hacerlo en vivo, así que todos están invitados. Si se fijan en mi muro, está el listado de elementos para que le agreguen a la cena lo que vayan a hacer, pollo, cordero o asado, o fideos, para que le agreguen a esa cena y puedan celebrar toda esta ceremonia muy interesante y muy rica en contenido espiritual para todos. Que Dios los bendiga, nos vemos, chau chau.